Buenos días, el día de hoy estaremos viendo lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Daremos inicio con la definición de glaucoma. Esta es una neuropatía óptica multifactorial caracterizada por una atrofia característica del nervio óptico y la pérdida de células ganglionares de la retina y sus axones. Siguiendo con otras definiciones, tenemos lo que es el glaucoma primario versus el secundario. La definición de hipertensión ocular o glaucoma de ángulo abierto temprano sin daño es cuando se presenta una presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio o dos desviaciones estándar por encima de la media, pero debe de presentar campos visuales normales, así como un nervio óptico estructuralmente normal. En el glaucoma primario no debe existir una causa ocular o sistémica. Y dentro de esto se encuentra el glaucoma primario de ángulo abierto, el cual es el más común, que también es denominado glaucoma crónico simple, glaucoma idiopático de ángulo abierto o glaucoma de ángulo abierto. Dentro de estos también tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado, que el cual puede deberse a un bloqueo pupilar o a iris en meseta, y los secundarios cuando sí existe una causa, un mecanismo ocular o sistémico identificable responsable del glaucoma. Dentro de esto se puede encontrar el glaucoma pseudoexfoliativo, el glaucoma pigmentario, postraumático o secundario a una inflamación intraocular. ¿Cuándo debemos de hacer sospecha de un glaucoma clónico simple? Cuando presentemos un ángulo abierto en la gonioscopía sin una causa identificable del glaucoma, más uno o más de los siguientes en al menos uno de los ojos, que se presenta una presión mayor a 21 milímetros de mercurio, daño al nervio óptico que sugiere a daño glaucomatoso, ya sea estrechamiento o inclinación difusa o focal del borde del nervio óptico o hemorragia discal, o diferencia en la relación excavación disco mayor de 0.2, lo que sugiere pérdida de tejido neural. Un aspecto asimétrico del disco óptico o del borde entre ambos ojos, anormalidades difusas o localizadas en la capa de fibras nerviosas o del complejo de células ganglionares, campos visuales sospechosos de daño glaucomatoso temprano o una mutación genética de alto riesgo. Ahora entrando ya a lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, esta es la variedad más común de glaucoma, es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Esta afecta actualmente a más de 45 millones de personas. Su diagnóstico es un diagnóstico de exclusión y su prevalencia en mayores de 40 años es de 1 al 2%. Este glaucoma suele presentarse de forma espontánea y sin antecedentes, y la prevalencia aumenta en raza africana, hispana y asiática. Dentro de la fisiopatología del glaucoma crónico simple tenemos obstrucciones del drenaje acuoso, eh, componentes del humor acuoso que pueden aumentar la resistencia a la salida del humor acuoso, como niveles mayores del factor de crecimiento transformante beta 2, que pueden disminuir la celularidad de la malla trabecular y promover una acumulación de materiales de la matriz extracelular con el aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso, así como alteraciones de la malla trabecular. El sitio de máxima resistencia de la malla es el tejido yuxtacanalicular y la pared interna del canal de Schlemm, y un cambio estructural más característico en el tejido yuxtacanalicular es un aumento de la matriz extracelular y acumulación de material de placa que deriva de las vainas engrosadas de las fibras elásticas, pero no se conoce exactamente su composición. También tenemos mecanismos de respuesta al estrés. El primer gen identificado fue el MYCO, que se produce en respuesta al estrés. Sin embargo, hay otros, pero esta es la mutación más frecuente, que se llega a presentar en el 3 al 5% de las personas con glaucoma crónico simple. Este gen codifica la miocilina, causando problemas en su plegamiento y llevando a su acumulación en la malla trabecular con malas respuestas al tratamiento. También tenemos el colapso del canal de Schlemm, que aumenta la resistencia al drenaje. El colapso representa una protuberancia de la malla trabecular hacia el canal, que podrá deberse a alteraciones en la malla trabecular o a la relajación del músculo ciliar. También tenemos alteraciones de los canales intraesclerales. En muestras
en muestras histopatológicas han mostrado atenuaciones de los canales que podría ser por inflamación de los glicosaminoglicanos en la esclera, causando un bloqueo escleral. Sin embargo, esto pues todavía no se ha demostrado de forma completa. También podemos presentar una sensibilidad aumentada a los esteroides que puede estar relacionado a un patrón autosómico recesivo, pero sin embargo se ha concluido que una herencia poligenética para el glaucoma de ángulo abierto podría tener implicado alguno de estos genes de respuesta a los esteroides. Y también se puede observar las infecciones por Helicobacter pylori. El 88% de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto pueden tener infección por Helicobacter pylori, así también como se puede presentar en pacientes con glaucoma exfoliativo. Estos pacientes también presentan alteraciones a nivel gástrico y concluyeron que presentaron mayor riesgo de glaucoma, ya que se liberan sustancias proinflamatorias que influyen en la apoptosis, lo que lleva a la progresión de la neuropatía. Ahora, dentro de los factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos principalmente elevación de la presión, principalmente cuando es una presión intraocular constantemente arriba de 30 milímetros de mercurio, una relación excavación disco vertical aumentada mayor de 0.7 principalmente, una capa de fibras nerviosas delgada, flujo de salida tonográfico anormal, miopía. El historial familiar también es importante preguntar dentro de la edad de inicio y la gravedad, o si algún familiar tiene algún deterioro visual inexplicable. Raza negra, la presencia de hemorragias en el disco, el grosor corneal central debajo del promedio, ya que una córnea más delgada, si esta es estructuralmente normal, significa que la presión intraocular realmente es mayor a la que se está observando. Edad avanzada, y dentro de los factores sistémicos podemos presentar la apnea del sueño, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hipotiroidismo, migraña y vasoespasmo. Dentro de las características de un glaucoma primario de ángulo abierto, presentamos pues que este tiene un ángulo abierto. La apariencia algonoscópica del ángulo de la cámara anterior en la mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto no difiere de los individuos sanos. Puede presentar más procesos iridianos, una mayor inserción de la raíz del iris, una mayor pigmentación de la malla trabecular y un mayor grado de segmentación superior al normal de la pigmentación de la malla trabecular, pero sin embargo es estructuralmente normal, aunque sí presenta un drenaje acuoso subnormal, el cual también va disminuyendo con el tiempo. Esta es una patología gradual, normalmente suele ser asintomática, presenta presiones elevadas, la presión puede estar elevada en etapas tempranas y puede estar solo ligeramente elevada, y esta va aumentando conforme la enfermedad avanza. La cual esta presión no puede ser explicada por otras anomalías sistémicas suboculares. También pueden presentar halos de colores alrededor de las luces y daño a la cabeza del nervio óptico. Dentro de esto podemos presentar defectos en la capa de fibras nerviosas, agrandamiento de la excavación, adelgazamiento o sausarización del anillo neuroretiniano, hemorragias del disco y atrofia peripapilar. Los defectos en la cabeza del nervio óptico y en la retina peripapilar son las características clínicas más importantes para establecer la presencia de daño glaucomatoso. El daño temprano se puede presentar defectos en la capa de fibras nerviosas, también un signo de atrofia óptica antes de que se observen cambios en la cabeza del nervio óptico. Sin embargo, el nervio óptico y los campos visuales normales indican que la presión no ha estado elevada por mucho tiempo. También pueden presentar anormalidades visuales como la disminución a la sensibilidad al contraste, la alteración en la visión del color y la alteración en la percepción del movimiento. El diagnóstico de un glaucoma primario de ángulo abierto suele ser un diagnóstico de exclusión, y para esto es importante realizar una biomicroscopía y gonioscopía para determinar el ángulo abierto y descartar otras causas de glaucoma como un cierre angular, recesión, dispersión pigmentaria u otras formas inflamatorias. Se debe de realizar tonometría y se debe de registrar con qué instrumento fue tomada la presión intraocular. La inspección a la cabeza del nervio óptico
Dentro de los cambios tempranos que se pueden observar es una simetría entre ambos ojos, una copa que alcanza el margen del disco óptico en cualquier punto, una ligera curvatura de los vasos en el margen que sería la saucerización, una apariencia de poca o ninguna curvatura de los vasos en el margen y una alteración en el patrón del grosor ISNT. También se pueden presentar hemorragias en el borde del disco óptico. El espesor corneal central, se mide por medio de la paquimetría y este es importante porque el tonómetro de aplanación del Goldman fue calibrado para un grosor corneal central de 545 micrómetros, entonces variaciones en este pues también darían variaciones en la presión intraocular. También es importante realizar perimetría y OCT de nervio óptico. Dentro de las pruebas diagnósticas también tenemos la prueba de agua. Esto es una prueba de provocación. Se realiza en casos en donde no se pueda hacer una medición de la presión intraocular durante 24 horas. Esta evalúa la capacidad del sistema de drenaje para gestionar aumentos transitorios de la presión intraocular y un aumento de la presión intraocular de 8 a 10 milímetros de mercurio tras la ingestión rápida de 1 litro de agua sería pues una prueba positiva. Sin embargo, una prueba negativa no descarta el glaucoma. Esta prueba es importante porque los picos de la presión intraocular inducidos por esta prueba se correlacionan con los picos que se producen de la presión intraocular a lo largo de todo el día. Para los diagnósticos diferenciales es importante realizar un examen conioscópico para descartar el cierre angular. También es importante para descartar glaucomas secundarios como las cinequias anteriores, vasos anormales, pigmento anormal, precipitados queráticos en la malla uvial o corneoescleral, tumores en el ángulo o alteraciones del ángulo debidos a traumatismo. Y la presencia de glaucoma unilateral, ya que el glaucoma unilateral es discordante con el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto y probablemente se trate de algún otro tipo de glaucoma. También en esta parte es importante tener en cuenta que los betabloqueadores, los alfa agonistas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, debido a que suprimen la formación del humor acuoso, pueden causar cierto ensanchamiento del ángulo. Ahora, dentro del tratamiento, ¿cuándo hay que iniciar tratamiento? Cuando no hay un daño glaucomatoso obvio. Antes, el rango entre 30 y 33 milímetros de mercurio se creía que no requería un tratamiento antiglaucomatoso a menos de que hubiera evidencia de daño al nervio óptico o pérdida del campo visual. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que no existe una condición benigna de hipertensión ocular, por lo que el umbral para tratar la presión intraocular elevada sintomática se ha reducido a 20 milímetros de mercurio. La terapia médica tópica con el objetivo de reducir entre el 20 y el 30% de la presión intraocular disminuye significativamente el riesgo de desarrollar daño glaucomatoso del campo visual o del nervio óptico y disminuye a la mitad durante los siguientes 5 años. Se debe de iniciar tratamiento cuando la presión se presente arriba de 25 milímetros de mercurio con factores de riesgo significativos, que se presenten excavaciones grandes asimétricas, córneas delgadas, un drenaje deteriorado asociado a miopía o un historial familiar de glaucoma o asociado a la etnia. Dentro de los principios generales del tratamiento, tenemos que el objetivo del tratamiento en el glaucoma primario de ángulo abierto es reducir la presión intraocular y prevenir la pérdida de función visual. Todos los tratamientos están diseñados para reducir la presión intraocular, ya sea aumentando la facilidad de drenaje o suprimiendo la formación de humor acuoso o ambas. No existe un nivel absoluto de presión intraocular necesario y suficiente para garantizar el éxito del tratamiento. Sin embargo, en glaucomas avanzados, la presión intraocular suele mantenerse en niveles más bajos para prevenir la pérdida continua de la función, y en casos muy avanzados se requiere presiones intraoculares alrededor de 11 milímetros de mercurio o inferiores. Y dentro de la primera línea de tratamiento médico tenemos los análogos de prostaglandina, y estos son debido a su eficacia y a los menores efectos adversos. Entonces, el inicio del tratamiento cuando ya hay daño, el objetivo es la reducción de la presión intraocular de 20 al 30% debajo del valor basal. Y si un nervio óptico pues ya está dañado, requiere niveles inferiores a 18 milímetros de mercurio.
En cuanto al tratamiento, es importante considerar la adherencia, la intolerancia, la calidad de vida y la longevidad del paciente. Entonces, según Chandler, tenemos los siguientes pasos para el tratamiento. Podemos iniciar con la trabeculoplastía y un análogo de prostaglandina. Luego, como paso 2, añadir la combinación de estos. Como tercero, un inhibidor de la quinasa Rho. Cuarto, beta bloqueadores. Quinto, un inhibidor tópico de la anhidrasa carbónica o bromidina. Y sexto, agregar uno de la combinación del quinto. Y séptimo, cirugía de glaucoma. Y octavo, un inhibidor oral de la anhidrasa carbónica. Sin embargo, pues esto pues no se acopla mucho a nuestros países, por lo que el tratamiento más adecuado sería, según Shields, que sería iniciar con un análogo de prostaglandina, seguido de inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores, agonistas adrenérgicos y por último pues ya la trabeculoplastía láser selectiva cuando se ha alcanzado el tratamiento médico máximo y por último la cirugía filtrante. Siempre es importante preguntar si se presenta asma o alguna enfermedad cardíaca en casos de que se quiera considerar el uso de beta bloqueadores. Chandler también incluye esta guía para las presiones intraoculares objetivo y esto es importante porque una vez que el nervio óptico se daña, comúnmente requiere una presión intraocular progresivamente más baja para prevenir mayor daño. La elevación de la presión intraocular resulta en un daño no solo a los axones, sino también a estructuras de soporte del nervio óptico como la lámina cribosa y la matriz extracelular. Entonces indica que nervios ópticos con aspecto sospechoso, espesor límite de la capa de fibras nerviosas retinianas o de la capa plexiforme interna de células ganglionares o del complejo de células ganglionares sin pérdida del campo visual requieren un API objetivo de 21 milímetros de mercurio. Cuando ya hay daño estructural glaucomatoso temprano, con o sin pérdida temprana del campo visual, de 18 milímetros de mercurio. Cuando ya hay un daño estructural moderado avanzado y pérdida del campo visual superior e inferior, de 15 milímetros de mercurio. Y cuando hay un daño estructural avanzado y pérdida del campo visual que afecta áreas cercanas a la fijación, de 12 milímetros de mercurio. Y cuando ya hay daño por glaucoma avanzado con fijación central amenazada, de 9. Para el seguimiento se tienen que tener 3 características a considerar. Se tiene que considerar el tratamiento médico, si se ha alcanzado el rango objetivo de la presión intraocular y el número de factores de riesgo. Si tenemos una sospecha de riesgo bajo o moderado, el seguimiento es cada 6 a 12 meses. Si tiene alto riesgo de sospecha, cada 6 a 12 meses. Y si es un diagnóstico inicial, debe ser un seguimiento frecuente hasta que se alcance la presión intraocular objetivo. Dentro de la evaluación en el seguimiento se tiene que incluir en cada visita, se tiene que evaluar la apariencia de la cabeza del nervio óptico y los campos visuales se tienen que realizar cada 6 a 18 meses y compararlos con la medición inicial. Si se produce una progresión del nervio óptico o del campo visual, a pesar de haber alcanzado la presión intraocular objetivo, se tienen que considerar mecanismos de neuropatía independientes a la presión intraocular. Ahora, dentro de las indicaciones para cirugía incisional en glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos la pérdida progresiva del campo visual y o ahuecamiento del disco con adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina a pesar del tratamiento médico máximo tolerado, una presión intraocular alta sostenida, la pérdida del campo visual marcadamente avanzada que invade la fijación central con presiones intraoculares en niveles superiores al objetivo a pesar del tratamiento médico máximo tolerado. Ahora presentaremos algunos ejemplos de algunos casos. Entonces tenemos un paciente con un glaucoma incipiente en el ojo izquierdo, en donde se mira un daño temprano en el nervio óptico, pero conserva un campo visual completo. En la siguiente imagen tenemos el OCT del nervio óptico, en donde podemos ver que hay un leve defecto en la capa de fibras nerviosas. El API objetivo en este caso sería de 18 milímetros de mercurio. En el siguiente caso tenemos un ojo derecho con un glaucoma moderado avanzado en el que se observa mayor daño al disco óptico y pérdida del campo visual con un escotoma superior que divide la fijación y hay pérdida del anillo neuroretiniano, con pérdida del anillo neuroretiniano correspondiente. En la siguiente imagen tenemos el OCT, en donde ya podemos ver que hay una mayor afectación en la capa de fibras nerviosas superior e inferior. Entonces la API objetivo en este caso sería de 15 milímetros de mercurio.
En este siguiente caso tenemos un glaucoma avanzado con pérdida del campo visual tanto por arriba como por abajo del meridiano horizontal. Y en el OCT de nervio óptico podemos ver que hay afectación en tres cuadrantes, hay afectación de la capa de fibras nerviosas, entonces en este caso ya necesitaríamos una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio. Muchas gracias.